Ya, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les vengo a explicar un poco respecto a los ejercicios que son de balanceo de ecuaciones químicas. Ya, nosotros estuvimos viendo, les entregué una guía que hablaba respecto a balanceo de ecuaciones químicas por dos métodos. Uno conocido como método de tanteo y el otro conocido como método algebraico. ¿Ya? Primero que nada, para saber que esta cosa, cómo funciona, todo esto del balanceo de ecuaciones químicas, primero saber qué es lo que tenemos acá. Por ejemplo, ¿qué es lo que es esto? ¿Ya? Esto que está acá se conoce como ecuación química. Es una representación gráfica que en este caso me sirve esa representación para saber qué cosa, cuando se mezclaron, por ejemplo, dos sustancias, cuando las mezclé, qué cosa tenía inicialmente y qué cosa produje finalmente. ¿Ya? Lo que tenía inicialmente se conoce en este caso como reactantes o reactivos. Y lo que obtuve en este caso se conocen como productos. En este caso, en este ejemplo que tenemos acá, tenemos dos reactantes y dos productos. ¿Ya? Ahora bien, el balanceo de ecuaciones químicas nace más que nada de una ley que es la ley de Lavoisier, que ese caballero fue la que la creó, que no es nada más que la ley de la conservación de la masa. La ley de la conservación de la masa me va a decir lo siguiente, que yo acá en cuanto a cantidad de átomos, y acá en cuanto a cantidad de átomos, y en cuanto a cantidad de materia, o sea, por ejemplo, los gramos de sustancias o mililitros de sustancia, tengo que tener la misma cantidad aquí, en los reactantes, y la misma cantidad de acá, en los productos. ¿Por qué? Porque en este caso la materia en ningún momento se va a eliminar, sino que solamente se va a transformar. ¿Ya? Y a partir de eso aparece lo que es, en este caso, el balanceo de ecuaciones químicas. Este balanceo de ecuaciones químicas funciona de la siguiente forma. ¿Ya? El primer método que vamos a ver es el de tanteo. ¿Por qué se llama de tanteo? Porque yo observo, en este caso, una ecuación química y voy viendo, en este caso, qué número tengo que añadir y qué cosa tengo que añadir para poder calcularlo. Primero que nada, nosotros tenemos que identificar los átomos que hay acá. ¿Qué es lo que son los átomos? Cada una de las letritas. Y esas letritas son las que aparecen en una tabla periódica. Y es por eso que en algún momento puse por ahí en alguna guía, busquen una tabla periódica y apréndansela. Dentro de los elementos tenemos carbono, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Eso por el lado de los reactantes, pero también por el lado de los productos. Y la idea del balanceo de ecuaciones es que yo tenga la misma cantidad de átomos acá y la misma cantidad de átomos acá. Tanto de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y comienzo a contar. Carbono, acá tengo un solo átomo de carbono, porque acá hay uno solo y no hay ningún numerito al ladito. Por lo tanto, hay un átomo de carbono. Hidrógeno, hay un 4 ahí al ladito, por lo tanto son 4 átomos de hidrógeno. Y oxígeno, ahí al ladito hay un 2, significa que hay 2 átomos de hidrógeno, o sea, de oxígeno. ¿Ya? Y si voy contando, al otro lado, acá tengo un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno más un átomo que hay acá. Y aquí tengo 2 átomos de hidrógeno. Por tanto, si voy contando carbono con carbono estamos bien, porque ambos tienen 1 y 1. Pero acá hidrógeno tengo 4, y acá solamente tengo 2. Y acá tengo 2, pero acá tengo 3. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer?
La regla que existe para poder balancear ecuaciones químicas es que solamente puedo añadir lo que se conoce como factor estequiométrico. Ya, solamente puedo añadir eso, que se refiere a números que van a estar acá. Por ejemplo, puedo añadir acá números que sean de 1, 2, 3, 4 y hasta por ahí, porque después se vuelven a repetir. Obviamente que dependiendo la cantidad de números puedo añadir hasta un número 80 si yo quiero, pero tengo que tratar de igualar esta ecuación química añadiendo esos factores estequiométricos. Por ejemplo, ahí añadí un 3 como por ejemplo, un ejemplo solamente. Ahora, ¿qué significa este ejemplo? Este ejemplo significa que si yo coloco este numerito ahí, ese numerito pasa multiplicando todos los que están aquí al ladito abajo. Aquí yo hago cuenta que tengo un 1 invisible, por lo tanto yo tengo 3 átomos de carbono ahí. Acá tengo un 4, este multiplica con el 4, por lo tanto digo que 3 por 4 son 12 y tendría 12 átomos de hidrógeno ahí. Eso significa en este caso ese factor estequiométrico. Ahora la pregunta es, ¿dónde voy a colocar un factor estequiométrico y cuánta cantidad? Y por eso se llama método de tanteo, porque eso es lo que tengo que pensar. ¿Cuánto voy a colocar y dónde lo voy a colocar? Porque puedo colocar un factor estequiométrico aquí, aquí, aquí o aquí. Pero yo no sé qué cantidad ni qué número. Pero la ayuda está acá. Ir contando en este caso los átomos. Por ejemplo, aquí carbono, yo estoy bien de carbono. No me voy a fijar en dónde está el carbono. Pero sí hay una desigualdad en el hidrógeno y en el oxígeno. Ahora, acá tengo 4 y acá tengo 2. Lo que podría hacer, por ejemplo, es añadir un 2 aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa si añado un 2? Si añado un 2, obviamente acá en vez de quedarme en hidrógeno 2 hidrógenos, ahora me quedan 4 porque 2 por 2 son 4. Y soluciono en ese caso lo que faltaba de hidrógeno. Pero ese número que está ahí también me está cambiando el oxígeno. Y si yo tenía 2 oxígenos en este lado, y ahora en vez de tener 1, cambié a 2, porque 2 por 1 que hay ahí son 2. Yo voy a obtener 4, en este caso de oxígeno. Pero acá yo solamente tengo 2. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Añadir un 2. Y de esa forma, acá ese oxígeno que era 2 cambió a 4. Y de esa forma me voy dando cuenta que tengo un carbón y tengo un carbón. Tengo 4 hidrógenos. Ahora tenemos 4 hidrógenos. Ahora tenemos 4 oxígenos. Y ahora tenemos también acá 4 oxígenos. Y de esa forma, añadiendo estos dos factores estequiométricos, me di cuenta que la reacción química y la ecuación que está ahí quedó balanceada. Es complejo porque hay que pensar los números que tengo que colocar. Esa es la complejidad. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Ya, ahora el otro ejemplo de ecuación por método tanteo. Ahí tenemos una ecuación que dice CO2 más H2O es igual a C6H12O6 más O2. En este caso nos está diciendo que el dióxido de carbono más agua van a producir glucosa más oxígeno. Esa ecuación se conoce como fotosíntesis. Esa es la ecuación química de la fotosíntesis o las reacciones químicas que ocurren en el proceso de fotosíntesis. Ahora, lo primero que tengo que hacer es contar la cantidad de átomos que tengo.
¿Cuáles son los átomos? Cada letra. Tengo carbono, tengo oxígeno, tengo hidrógeno. Y no tengo más por este lado. Obviamente que si tengo esto acá, al otro lado tengo lo mismo. Y lo voy contando. Acá tengo un carbono, 1, y no tengo más. Oxígeno tengo 2, ahí, más 1 que está acá. Hidrógeno tengo 2. Eso es lo que tengo ahora. Acá tengo 6 carbono. Después tengo 12 hidrógenos. Y me dice que tengo acá 6 oxígenos y más 2 oxígenos que hay acá. Por tanto, tenemos un carbono, 6 carbono, 3 de oxígeno, 8 de oxígeno, 2 de oxígeno y 12 de oxígeno. Y obviamente que hay que pensar lo que les había dicho antes. Solamente se pueden agregar factores estequiométricos. Ahora, en este caso yo voy a partir por lo primero que está desigual. Y voy a ir probando con eso. En este caso lo primero que está desigual es el carbono. Si acá tengo 6 carbono, acá necesito tener 6 carbono. Por tanto, el factor estequiométrico que voy a añadir va a ser 6. Ya que 6 y por 1 invisible que está ahí son 6. Por lo tanto, ahí ahora tendría 6 átomos de carbono. Pero ese 6 átomos de carbono, ¿cierto? Que ahora ya no es 1, es 6. Me cambió esto que está acá. Ya no es eso. Sino que ahora estamos hablando de que hay 6 por 2, 12 átomos de oxígeno más el 1 que está acá. Ya, eso fue el cambio que hizo ese 6. Por lo tanto, ahora estamos balanceados de carbono, pero seguimos desbalanceados en este caso de oxígeno y de hidrógeno. Oxígeno acá tengo 13, acá tengo 6, 7, 8. ¿Ya? Y acá tengo 2, y acá tengo 12. Pero si se fijan, acá tenemos números pares y me es más fácil partir por el hidrógeno. ¿Dónde tengo hidrógeno en este caso? Acá, en el agua. ¿Cuántos átomos voy a añadir? Si acá tengo 2 y acá tengo 12, ¿cuánto me faltaría ahí? Y yo obviamente voy a decir que se añade un 6, porque 6 por 2 son 12. 6 por 2 son 12. Ahí me calzaría, ¿cierto? Esos 12 átomos que estaban ahí. Pero ojo, esos 6 átomos que están aquí, cambió el oxígeno, el que estaba acá. Ya no es un oxígeno. Estamos hablando que hay 6 átomos de oxígeno. Y ahora lo volvió un número par. Por lo tanto son 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de oxígeno que tengo ahora. Y ahora acá, me voy fijando, aquí estamos bien y estamos bien. Acá estamos bien y estamos bien. ¿Qué falta modificar en este caso? Solamente el oxígeno. Si acá tengo 18, acá tengo 6, 7, 8. ¿Qué puedo hacer? Y me es fácil, pues. ¿Qué pasa? Yo acá lo que hago es añadir un 6 acá. Un factor estequiométrico de 6. ¿Por qué? Porque 6 por 2 son 12. Tendría 12 átomos ahí. Y más los 6 que están acá son 18. Por lo tanto, acá tengo 6 más 12. Y eso me va a dar el resultado de 18. Acá yo tengo 18. Y con eso nos damos cuenta de que se balanceó la ecuación química por este método. ¿Ya? Ahí está la complejidad en este caso de este método. De que yo tengo que ir probando. Muchas veces me puedo equivocar y tengo que volver a empezar. Pero lo primero que hay que hacer, contar la cantidad de átomos que tengo inicialmente y comparándola tanto la de los reactivos con los de los productos. Una vez que hice eso, voy colocando números
en este caso que se llaman factores estequiométricos, que son los numeritos grandes, y esos numeritos van a ir multiplicando a todos los otros que están chiquititos. ¿Ya? En el caso de que no haya un número, por ejemplo en el caso del CO2, ahí en el lado del C no hay ningún número, pero nosotros tenemos que evidenciar que hay un 1 invisible. Por lo tanto es por eso que digo ahí 6 por 1, 6. Y hay 6 átomos de carbono. ¿Ya? Y una vez que yo balanceo toda la ecuación, quiere decir que cumplí con la ley de Lavoisier, que en este caso tengo la misma cantidad de átomos en los reactantes y la misma cantidad de átomos en los productos. Ahora, existe otro método cuando ya son muy complejas este tema y yo no me lo sé. Hay otro método para balancear ecuaciones químicas y que es el siguiente.